Aquella noche del 12 al 13 de noviembre de 2022, en Moscow, Idaho, todo parecía normal. Era fin de semana, y como en cualquier ciudad universitaria, las calles estaban llenas de jóvenes saliendo de fiesta, riendo, viviendo sin preocuparse demasiado por el mañana. Nadie podía imaginar que, mientras algunos volvían a casa, alguien más estaba preparándose para hacer algo que cambiaría ese lugar para siempre. En una casa situada en King Road, 6 estudiantes compartían vivienda. Era una casa conocida por el ambiente social, por las fiestas, por las luces encendidas hasta tarde. Un sitio lleno de vida. Esa noche, Kyle Goncalves y Madison Mogen habían salido juntas. Eran mejores amigas. Habían pasado la noche como tantas otras, entre risas, fotos y planes de futuro. Nada fuera de lo normal. Nada que hiciera pensar que esas horas serían las últimas de sus vidas. Por otro lado, Sana Kernodle y su novio Ethan Chapin también estaban juntos. Habían estado en una fiesta, habían vuelto a casa, y todo indicaba que la noche terminaría como cualquier otra. Pero no fue así. En algún momento entre las 4 y las 4:30 de la madrugada, alguien entró en la casa. No forzó la entrada. No hizo ruido suficiente como para despertar a todos. Simplemente, entró. Y eso es lo que hace que todo sea aún más inquietante. Porque no parecía improvisado. Parecía que sabía exactamente a dónde iba. Subió por la casa, moviéndose en la oscuridad, mientras la mayoría dormía completamente ajena a lo que estaba ocurriendo a pocos metros. Las primeras víctimas fueron Kyle y Madison. Estaban juntas en una de las habitaciones del piso superior. No tuvieron oportunidad de defenderse. La violencia fue extrema. Rápida. Personal. Después, el asesino bajó. Sana aún estaba despierta. Se cree que había pedido comida a domicilio poco antes. Ese pequeño detalle cambió todo. Porque significaba que no todos estaban dormidos. Y probablemente, vio algo. O escuchó algo. Ethan estaba con ella. Ambos fueron atacados. El caos dentro de la casa debió ser absoluto en esos momentos. Pero, increíblemente, el asesino logró salir. Y aquí es donde la historia da uno de sus giros más perturbadores. Porque no todos en la casa murieron. Había 2 supervivientes. Una de ellas llegó a ver al intruso. Según su testimonio, abrió la puerta de su habitación tras escuchar ruidos. Y entonces lo vio, un hombre vestido de negro, con una máscara, pasando por el pasillo. Se miraron. Durante unos segundos que debieron parecer eternos, y él, simplemente se fue. No la atacó. No dijo nada. Desapareció en la oscuridad. Ese momento ha generado miles de preguntas. ¿Por qué la dejó con vida? ¿No la vio como una amenaza? ¿O simplemente ya había terminado? La joven, paralizada por el miedo, se encerró en su habitación. No llamó inmediatamente a la policía. El shock, la confusión, todo jugó en contra. Pasaron horas. Hasta que finalmente, el horror salió a la luz. Cuando la policía llegó, se encontró con una de las escenas más impactantes que habían visto. 4 jóvenes asesinados en su propia casa, sin un sospechoso claro, sin un motivo evidente. Y con un asesino que ya estaba lejos. Durante días, el caso fue un misterio absoluto. La policía pedía calma, pero la realidad era otra, el miedo se extendía por todo el país. Porque si algo estaba claro, era que esto no parecía un crimen cualquiera. Entonces apareció el primer hilo del que tirar. Un coche blanco. Un Hyundai Elantra visto cerca de la casa en varias ocasiones la noche del crimen. Ese detalle, aparentemente pequeño, se convirtió en la clave. Los investigadores rastrearon miles de vehículos hasta que uno encajó. Pertenecía a un estudiante de doctorado en criminología. Su nombre, Brian Koberger. Lo que descubrieron después fue aún más inquietante. Koberger no solo estudiaba criminología, estaba obsesionado con ella. Había investigado mentes criminales. Había analizado comportamientos violentos. Incluso había hecho preguntas a delincuentes sobre cómo se sentían al cometer crímenes. No era solo teoría. Parecía una fascinación profunda. Casi personal.
La policía empezó a reconstruir sus movimientos. Y todo empezó a encajar de una forma escalofriante. Su móvil había estado cerca de la casa en múltiples ocasiones antes del crimen. Había estado allí y observando. Estudiando el lugar. Analizando rutinas. Y la noche del asesinato, su teléfono dejó de emitir señal durante horas. Justo en el momento exacto en el que todo ocurrió. Pero lo más contundente llegó con una prueba física. En la escena del crimen, se encontró una funda de cuchillo militar. En ella, una pequeña muestra de ADN. Ese ADN coincidía con el de Coverger. Era el error que lo delató. El fallo en un plan que, hasta ese momento, parecía meticulosamente preparado. El 30 de diciembre, fue detenido en casa de sus padres, en Pensilvania. Había cruzado el país. Había seguido con su vida. Como si nada hubiera pasado. Cuando lo arrestaron, no opuso resistencia. Y el mundo entero empezó a hacerse la misma pregunta. ¿Cómo alguien así llega a este punto? Vecinos lo describían como callado, extraño, reservado. Algunos hablaban de comportamientos incómodos, de miradas frías. Pero nadie imaginaba esto. Porque ese es el verdadero terror de este caso. No hay una explicación clara. No hay un motivo evidente. No hay una historia sencilla que lo justifique. Solo hay una mente que estudió el crimen. Y decidió vivirlo en primera persona. Y mientras el proceso judicial sigue avanzando, hay algo que sigue quedando en el aire. Algo que inquieta incluso más que los hechos. Pensar que, durante semanas, este hombre caminó entre la gente. Que sonreía. Que hablaba. Que aparentaba normalidad. Mientras ocultaba algo así. Porque a veces, el peligro no tiene cara. No grita. No avisa. Solo observa. Espera. Y actúa. Si quieres más historias como esta, contadas sin filtros y con todos los detalles, suscríbete, porque lo que has escuchado hoy es solo el principio de todo lo que viene.